El 3 de enero, Estados Unidos bombardeó Caracas y otros lugares de Venezuela y capturó a Nicolás Maduro y a su esposa. La narrativa de la lucha contra el narcoterrorismo pronto fue dejada de lado por el propio Trump, que al explicar la situación insistió en que su interés era el petróleo. A partir de allí se instauró un gobierno de transición protagonizado por el propio chavismo, pero con control estadounidense, y se activaron repudios de organismos internacionales y diferentes gobiernos que no alcanzan para impedir que el imperialismo estadounidense renazca desde su poderío militar. Las amenazas a Cuba, Colombia, México y Groenlandia nos empujan a preguntarnos por el futuro del concierto global. ¿Vivimos ahora en un mundo sin reglas? ¿Puede Estados Unidos adueñarse de todo el hemisferio occidental sin resistencias? ¿Qué va a suceder con las incursiones de Rusia en Ucrania y China en Taiwán ahora que está sobre la mesa la doctrina del más fuerte por sobre el derecho internacional? Lo conversamos hoy con Manolo Monereo. Empezamos. Y ya estamos con Manolo Monereo, él es abogado y político español, exdiputado por Unidas Podemos, autor de diferentes libros sobre geopolítica y alguien que siempre está pensando lo que nos pasa en el mundo y lo que nos puede pasar. Manolo, te agradecemos este contacto en este momento tan convulso. Yo lo agradezco y me gustaría hablar de otras cosas que no fuera de estas, pero Exactamente. No nos queda otro remedio. Exactamente. Bien, Manolo, tenemos que abordar lo que nos hace despertar en este año, en 2026, que es el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela. ¿Cuáles son tus primeras reflexiones sobre esto, sabiendo que además va a haber novedades todos los días, ¿no? ¿Qué pasa a partir de ahora? Trump está gobernando directamente Venezuela a través de algunos miembros del gobierno chavista. ¿Cómo es el estado de situación que queda a partir de esto? Yo creo que lo fundamental, ¿no? Es decir y pensar que estamos ante un ataque anunciado, ¿no? Se está cumpliendo una previsión. Todos teníamos un cálculo, que era que con la fuerza desplegada en Estados Unidos no había ahí capacidad como para invadir Venezuela, para ocupar territorio de Venezuela. Y que lo que iban a hacer era un tipo de acciones, lo que voy a llamar una presión político-militar, psicológica, económico, para quebrar el gobierno. ¿En qué sentido? Quebrar la unidad del equipo dirigente venezolano y quebrar la unidad de la Fuerza Armada. Y en ese contexto desmovilizar a la población. Entonces había muchas alternativas posibles para eso y Estados Unidos ha respondido en la medida que le ha dado su oportunidad, su conocimiento de lo que hay, ¿no? Ahora, claro, hay mucha hipótesis en juego, ¿no? ¿Por qué? Aquí creo que hay que ser prudente y sobre todo no hacerle el beneficio a Donald Trump. Donald Trump está diciendo cosas que no sabemos si son verdad o no, pero son parte de una estrategia de negociación con el equipo dirigente actual venezolano. Y hay un hecho evidente. El secuestro de Maduro es un hecho político real, objetivo, que tiene un objetivo, tiene un peso político enorme y que tiene unas consecuencias muy precisas, que es ablandar al equipo dirigente. Es decir, decirle, oye, estamos aquí, vamos en serio, ya lo habéis visto, tenemos a vuestro presidente paseándose por las cámaras de televisión de Estados Unidos, en el sentido preso, cojo, con su compañera al lado con un hematoma en la cara. Es decir, he hecho un acto con todas las consecuencias políticas y eso los tienen ustedes que saber, que estamos dispuestos a esto y a mucho más. Ese es el aviso. Por cierto, un aviso que es no solo para Venezuela, sino para el conjunto de América Latina. Y es más, hoy mismo acaban de secuestrar un barco ruso en Islandia, nada menos que en Islandia. Es decir, o por Islandia, según he podido leer, no
No sé si estaré equivocado o no. Bueno, si eso es así, es una advertencia más que clara de que, como dice su estrategia de seguridad nacional, que lo dice blanco sobre negro, esta zona es mía, es nuestra, exclusiva y excluyente. Y una de las razones que quieren imponer al gobierno venezolano es que rompa relaciones económicas, comerciales, políticas y militares, básicamente con China y básicamente con Rusia. Eso está claro, ¿no? Eso es evidente. Esto sí que lo sabemos, ¿no? ¿Qué hay ahora? Ahora lo que hay es lo que podríamos llamar una negociación. Pero una negociación asimétrica, desequilibrada, porque te están apuntando con una pistola en la sien. Han puesto encima de la mesa una pistola y te están obligando a que de una u otra manera están viendo cuál es tu consistencia interna, están viendo cuál es tu fuerza real, hasta dónde estás dispuesto a llegar. Porque claro, tienen dos alternativas los gobernantes ahora mismo venezolanos, que es o aceptan y negocian en la medida de lo posible una oferta que está haciendo Trump, o se oponen con la resistencia armada, no les queda otra. Entonces, entre esos dos espacios, entre la resistencia armada y la negociación, en una negociación asimétrica, lo que están en este momento mirando Estados Unidos es qué determinación tiene, qué fuerza tiene, ¿no? Entonces, ahí es donde entra este combate psicológico, que es decir, ya han perdido, nos van a dar todo lo que vamos a pedir, etcétera, ¿no? Y además lo hacen al estilo Donald Trump, despreciando en este caso a la famosa y maravillosa oposición democrática venezolana y a la gran la señora Corina Machado, que ha demostrado ser una gran estratega política, como Donald Trump se lo está demostrando cada día. Es decir, estamos en ese contexto en este momento. Por lo tanto, hay que ser prudentes, hay que ser solidarios, hay que oponerse a una agresión que es una violación sistemática de las convenciones internacionales, la Carta de las Naciones Unidas del Derecho Internacional, y por otro lado hay que estar atentos para ver cuál es el decurso posible que tiene esta intervención. Que ya he dicho, es una intervención real, con decenas de muertos, podemos calcular ya en torno a 80 muertos, de los cuales 32 era la escolta presidencial, que era de origen cubano, ¿no? No es ninguna casualidad este proceso, ¿no? Hablas de la violación del derecho internacional y la pregunta es, ¿hay posibilidad de oponerle alguna resistencia a eso, a la decisión de Estados Unidos de violar el derecho internacional? ¿Estamos ante una nueva era que ya no se ciñe a esas reglas que organizaban el mundo? Una de las cosas que a mí me divierte mucho de este momento es nuestras élites liberales, ¿no? Nuestras élites progresistas, ¿no? Que se rasgan las vestiduras, ¡oh, qué cosa más terrible!, ¿no? Sobre todo como si Donald Trump fuese un ovni, un objeto político no identificado, ¿no? No. Donald Trump es un producto de Estados Unidos. Personajes como Estados Unidos han existido siempre en la dirección política de Estados Unidos. Genocidas como pueda terminar siendo Donald Trump, lo ha habido siempre en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un país que se ha forjado con la violencia, con la expansión de su propio poder y siempre a costa de los vecinos o a costa de los propios naturales del país, como el caso de las razas indias. Es decir, o sea, Donald Trump no es una excepción en la vida norteamericana. Es producto de esa vida norteamericana. ¿Cuál es la diferencia real? El momento político. ¿Donald Trump qué es? Es el producto de una crisis de Estados Unidos. Doble crisis de Estados Unidos. Como nación, una crisis interna, profunda, sistemática, y como imperio. Esta situación, esta contradicción entre imperio y Estado-nación, que tiene todo imperio que se precia, esa contradicción hoy ha estallado en Estados Unidos. Y la palabra clave es globalización. La globalización ha generado una crisis muy fuerte en la sociedad norteamericana, que vive una guerra civil latente. Y por otro lado, la globalización ha generado la emergencia de China.
Es decir, son procesos que se retroalimentan, que tienen que ver con un proceso conducido precisamente por Estados Unidos, que convirtió la globalización en el eje de su política. Bueno, pues ese eje de su política ha tenido como consecuencias colaterales la crisis del Estado Nacional norteamericano y la crisis y la emergencia de China. En ese contexto, Donald Trump es el reflejo de esta reacción de una parte de la población norteamericana contra las políticas globalistas y contra las políticas, sobre todo, encabezadas por el Partido Demócrata. Desde esta perspectiva, hoy estamos en una situación totalmente diferente a la situación anterior. Y esto del derecho internacional me divierte aún más por lo siguiente. Cuando Estados Unidos gana lo que ellos llamaron la Tercera Guerra Mundial, que fue la guerra contra la Unión Soviética, ellos imponen un orden. Y ese que imponen, nunca dicen, oye, este orden que hemos impuesto está bajo la luz, la sombra y la gobernabilidad del derecho internacional. Nunca dicen eso. Ellos hablan de un nuevo orden internacional basado en normas que sustituye de facto al derecho internacional. ¿Cuándo se acaba el derecho internacional? Cuando gana Estados Unidos la partida. Y a partir de ahí, él crea su propio derecho, su propio modo de organizar el mundo. Y entonces Estados Unidos aparece. ¿Quién es demócrata? Quien define Estados Unidos. ¿Quién es un país canalla? Porque define Estados Unidos. ¿Cuándo se invade un país? Cuando lo decide Estados Unidos. ¿Cuándo se interviene sobre otro país? Pues cuando lo decide Estados Unidos. ¿Quién interpreta el orden internacional basado en normas? Estados Unidos. Entonces, al final, lo que te dejan a ti, o sea, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al funcionamiento del derecho internacional, es aquello que le beneficia a Estados Unidos. Lo que perjudica a Estados Unidos no es para ello vinculante. Y lo que le beneficia es vinculante. ¿Por qué? Porque lo usan para legitimar sus propias opciones. Es decir, el derecho internacional, como el que habíamos conocido, existía en gran medida porque Estados Unidos tenía un contrapoder, un contrapeso, que era, por un lado, la Unión Soviética, sin lugar a dudas, y luego aquello que se llamó el tercer mundo y los no alineados. Es decir, había un peso, es decir, de la polaridad entre Rusia, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, de esa polaridad surgió la posibilidad de una tercera cosa que se fue organizando, unido a los procesos de liberación nacional, de descolonización, que quedaron los no alineados. Y eso era un contrapoder. Por lo tanto, Estados Unidos no le quedaba otra ante ese contrapoder de tener que asumir y violar siempre que pudieron el derecho internacional. Pero había la conciencia de que el derecho internacional tenía una cierta eficacia y que sobre todo servía para limitar el poder omnímodo de Estados Unidos. Eso es lo que ya no existió desde el año 91. Por eso, si os fijáis bien, desde el año 91 hacia adelante son guerras e intervenciones recurrentes, sistemáticas, permanentes. Y cuando les beneficiaba las intervenciones legítimas, lo hacían. Y cuando esas intervenciones no tenían, como la inmensa mayoría, el apoyo del Consejo de Seguridad, la hacían. Dicho como lo decía Margaret Aldrich, con la ONU hasta donde podamos y contra la ONU el resto. Eso es lo que estamos en este momento viviendo. Por lo tanto, no hay que extrañarse. Ese orden internacional se pone en crisis en el año 91. ¿Qué ocurre? Que los Estados Unidos que Donald Trump hereda y dirigen viven un estado de excepción y se quitan la máscara, se quitan la careta y simplemente dicen: América Latina, el hemisferio occidental es nuestro, nos quedamos con todo y solamente nosotros tenemos capacidad de intervención en este mundo, ¿no? Como que ya no hay necesidad de metáforas ni de sutilezas. Total, el poder está ahí. Y si te fijas bien, si os fijáis bien, veréis cómo las élites latinoamericanas, hispanoamericanas, esas élites se han ido anticipando a Donald Trump. Es decir, la reacción de la élite latinoamericana era su convicción profunda
de que llegaba su oportunidad con un nuevo tipo de Estados Unidos que estaba emergiendo. Y no es casualidad Milei, no es casualidad Kat, no fue nunca casualidad Bolsonaro. Es decir, en todos lados hay una convicción profunda, que yo creo que para cierta izquierda latinoamericana se perdió el norte también en esto, que fue no entender que para las clases dirigentes peruanas, las clases dirigentes ecuatorianas, brasileñas, argentinas, brasileñas con alguna duda, lo digo, o argentinas, para todo ello, la garantía última de sus negocios, de su poder económico, son los Estados Unidos. Y la embajada norteamericana. Y Miami. Por cierto, Miami y Madrid, ya también Madrid. Sí, no nos olvidemos, es decir, las clases dirigentes económicas y políticamente dirigentes latinoamericanas tienen un referente político que son los Estados Unidos. Y se han adelantado al propio Donald Trump, precisamente prefigurando una nueva alianza, un nuevo trato para América Latina, donde de una u otra manera las clases dirigentes van a cuestionar, por un lado, a los movimientos populares y a la izquierda en sus dos oleadas que hemos vivido en los últimos más de 20 años. Pero sobre todo van a cuestionar los derechos, las libertades y el propio sistema democrático que se ha ido construyendo en estos largos años de lucha, de esfuerzo y de sacrificios populares, ¿no? Profundicemos un poco en el rol de Latinoamérica, Manolo, cómo queda el escenario, porque ahí ya estamos viendo cómo muchos gobiernos salieron a celebrar ese bombardeo de la propia región. Milei, bueno, el futuro presidente de Chile ya electo, que va a asumir en breve, Kast, ya está viendo cómo hacer un corredor humanitario, le llaman, para migrantes venezolanos que se vuelvan a Venezuela. Ahí está reunido con José Gerí en Perú, ni hablar de Noboa. Y por otro lado, Trump, en el mismo movimiento casi en que descubre que es verdad que puede bombardear Sudamérica sin problemas, amenaza a Cuba, amenaza a México, amenaza a Colombia. ¿Qué tenemos y qué nos puede deparar en lo inmediato? Bueno, de facto, hay de nuevo, no ya la doctrina Monroe, sino la doctrina Donald Trump. El colorario, como dice el documento sobre la seguridad nacional norteamericana, el colorario Trump. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Estados Unidos le dice a sus aliados, a las fuerzas que de una manera u otra él ha construido, ha legitimado y ha apoyado, le dice, mira, Estados Unidos está pasando un momento muy difícil. La hegemonía norteamericana en el mundo ha entrado en declive. Hay nuevas potencias que de una u otra manera se han atrevido a poner en disputa la propia América Latina. Y en ese contexto tenéis que hacer un supremo esfuerzo. ¿Cuál es ese supremo esfuerzo? Es una gigantesca acumulación por expropiación de la mayoría de los recursos naturales, de los recursos minerales y agrícolas y, sobre todo, el esfuerzo sistemático para excluir de América Latina a fuerzas que, de una u otra manera, Estados Unidos consideran su enemigo. Y eso es lo que está exigiendo Estados Unidos ahora mismo, en todas partes. Le está exigiendo a Europa también, a la Unión Europea también. Le está exigiendo a Canadá, se lo está exigiendo a Japón, se lo está intentando exigir a Filipinas, se lo está intentando exigir a la India. Es decir, yo que de una u otra manera os protegí, ahora requiero que ustedes financien, ayuden, darle fuerza y poder a Estados Unidos para seguir siendo la fuerza que de una u otra manera el orden del capital lo ponga en pie, lo organiza y lo defiende, ¿no?
Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, Donald Trump viene a decir, América Latina es nuestra reserva estratégica. Aquí están todos los recursos que nosotros necesitamos. Y la condición que ponemos es, tenemos dos condiciones, una activa y otra pasiva. La activa es, yo tengo que tener acceso a todos vuestros recursos. Eso lo ha dicho, está escrito, blanco sobre negro, en la estrategia de la seguridad nacional recientemente aprobada. Es decir, nosotros tenemos que tener acceso a todos vuestros recursos. Y tiene que haber regímenes políticos, es decir, democracia limitada, democracia sin soberanía, que nos pongan, las clases dirigentes de esas democracias, nos pongan esos recursos a nuestra disposición. Ese es el lado positivo. Y el lado negativo es, hay que excluir de vuestra soberanía y de vuestra decisión cualquier posibilidad de influencia que pueda tener China, que pueda tener Rusia o cualquier otro país que Estados Unidos considere enemigo. Claro, esto tiene mucha importancia, porque ¿cómo expulsa a China de América Latina? Cuando todos los países tienen relaciones, es más importante para América Latina China que Estados Unidos, desde el punto de vista económico y social. El puerto de Chancay en Perú. ¿Eso qué pasa? Te iba a preguntar. Claro. ¿Qué pasa? Es otro punto a observar. Claro. O sea, lo normal será que Estados Unidos diga que cualquier gobierno peruano, y más, este tipo de gobierno peruano que hoy gobierna es un escándalo desde cualquier punto de vista, pues lo pondrá en disposición de Estados Unidos. ¿Qué pasa con las inversiones chinas? Son los miles y miles de millones que China ha invertido en toda América Latina, los intercambios, el tipo de relaciones económicas. Todo eso van a romper, todo eso América Latina va a romper con China en el nombre de Donald Trump. ¿Qué costo va a tener para eso, para Chile, etcétera, ¿no? Y luego, sobre todo, todo esto se va cerrando y, claro, aparecen los estados enemigos, ¿no? El caso de Colombia es increíble, ¿no? El caso de Cuba es evidente que va a estar señalado y que van a hacer todo lo posible por apretarle aún más las tuercas, que ya la tienen muy bien apretadas. Y luego, no lo olvidemos, aquí la pieza maestra de esta historia es Brasil. O sea, Brasil es la pieza maestra, ¿no? Si vuelve a ganar Lula las elecciones, ahora mismo el trabajo que van a hacer contra Lula para impedirle que gane las elecciones será enorme. Ya lo veréis que van a aparecer muchos problemas para Lula en Brasil. Y, sobre todo, lo que nunca van a admitir, ¿qué es? Que Brasil sea una gran potencia capaz de cuestionar la hegemonía norteamericana en Sudamérica, ¿no? Y si te vas fijando bien, al final lo que tenemos son los BRICS, ¿no? Es decir, claro, todo esto es que la energía, el petróleo, los intercambios comerciales con China y con Rusia dejen de ser una parte fundamental de la política económica y de la economía real latinoamericana y crearle problemas de abastecimiento y de problemas económicos y de intercambio a Rusia y a China. Yo creo que esa es una cosa evidente y que si vemos las magnitudes macroeconómicas nos daremos cuenta de lo profundamente que está imbricada América Latina con la economía china, ¿no? Uh-huh. Ahora, Manolo, durante todo el año pasado observábamos una pérdida de liderazgo mundial de Estados Unidos y decíamos que sí mantenía la hegemonía militar, que era la única que seguía manteniendo, y ahora vemos cómo a través quizás de esa herramienta que es la hegemonía militar puede conseguir las otras hegemonías de nuevo, como la económica, a través del acaparamiento de recursos. Tenemos que pensar en un cambio en esto de cómo estaba perdiendo el liderazgo, lo está recuperando, vamos hacia una división del planeta entre las tres potencias, podríamos decir, Rusia, China y Estados Unidos. ¿Cambia algo a partir del 3 de enero en esta mirada que teníamos? Analistas muy competentes desde el punto de vista económico y norteamericanos como Michael Hart o Richard Wolff, por ejemplo, ponen el acento, el mismo Pepe Escobar, ponen el acento
de que detrás de Venezuela está el petróleo. Pero ¿el petróleo qué es? El petrodólar, ¿no? Están los dólares. Es decir, los dólares, el funcionamiento del dólar como moneda de reserva mundial, la hegemonía de Estados Unidos está unida básicamente a que esa moneda de reserva mundial es la que le permite financiar a todo el aparato militar que tienen en todo el mundo. Eso es un poder omnímodo que tienen los Estados Unidos. Son cerca de 800 bases militares y tienen sobre todo una flota, en las viejas teorías de Mahan, tienen una flota que es capaz, es lo único que tienen una flota capaz de movilizar una fuerza expedicionaria de 200, 300.000 efectivos a cualquier parte del mundo. Ya no era seguramente como antes, pero esa capacidad de movilización los tienen, ¿no? De los 12 grandes portaaviones que siguen manteniendo, de los cuales solamente le funcionan 7 u 8, pero eso los tienen hoy desplegados en todo el mundo y, ha dicho, cerca de 800 bases y con una enorme capacidad de proyección político-militar y de situar grande cantidad de efectivos en un punto determinado del mundo. Esa capacidad que tiene Estados Unidos se le está acortando. Ese es el problema de fondo. Si hay siempre, cuando una potencia hace lo que hace Estados Unidos, que aparentemente es una estrategia errónea y porque tiene el rechazo de la población, hay que ver que no siempre es porque le gustaría hacerlo, sino porque está obligado a hacerlo. ¿Y el problema cuál es de fondo? El problema tiene que ver con China, fundamentalmente. Con Rusia, pero también con China, fundamentalmente. El problema es que de una u otra forma está emergiendo por primera vez también una fuerza político-militar de grandes proporciones que es China. Hasta hace bien poco, China era sobre todo una gran potencia económica, una gran potencia político-tecnológica, una gran potencia comercial. Todo eso se ve, es perceptible de que ahí ya de una u otra manera China ya ha ganado la partida. Ahora lo que nos encontramos es que China está haciendo un esfuerzo enorme por dotarse de un fuerte poder militar y de un fuerte poder militar naval, que es donde a Estados Unidos realmente le preocupa. Entonces, ¿qué es el problema que tiene Estados Unidos en este momento? Que es el factor tiempo. Factor tiempo. Si dentro de unos años, 3, 4 años, no es capaz de frenar, de propiciar una crisis en China, Estados Unidos puede perder también el predominio político-militar. Y eso ya es, a mi juicio, un elemento decisivo que para Estados Unidos es un elemento dramático y que de una u otra manera es lo que está detrás de estas políticas que está realizando. Ahora, hablando de China, esta incursión de Estados Unidos en Venezuela, ¿legitima posibles incursiones de Rusia en Ucrania y de China en Taiwán? ¿O las reglas, como venís explicando, son para Estados Unidos y no hay que medirlas con la misma vara? Bueno, pero Estados Unidos, de una u otra manera, tiene siempre en esto tendrás que reconocer que los europeos son fundamentalmente y maravillosamente los maestros de la doble vara de medir, ¿no? Uh-huh. Ahora, hace apenas unos años nos decían que lo más grave del mundo mundial ha sido la intervención rusa en Ucrania, la violación de todas las normas de derecho internacional, y hoy están disimulando y aceptando que ha hecho bien Estados Unidos en intervenir. Como lo hacen con Israel y Palestina, sí. También. Bueno, como lo hacen... del genocidio israelita ha superado cualquier pronóstico. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo creo que tenemos por delante es que China evaluará según sus propias necesidades lo que va a hacer. Ten en cuenta que la última cosa que ha hecho Donald Trump ha sido
una enorme venta de armas, calculo que son como 10.000 millones de dólares en armas para Taiwán. Es decir, siempre en esto hay que tener mucho cuidado con Donald Trump. Hay que tener mucho cuidado con Donald Trump. Todas estas cosas, que sea amigo íntimo de Putin, que si se lleva muy bien con Xi Jinping, que zonas de influencia, tú me dejas una zona para mí. Todo eso es siempre dudoso y es siempre necesita un análisis muy fino y no brocha gorda. Pongo un ejemplo. Mira, Estados Unidos se repliega sobre su patio trasero, sobre su zona de confort geopolítico. Pero eso que hace, ¿para qué lo hace? Para ganar fuerza, para ganar influencia. Pero para ganar fuerza y ganar influencia para derrotar a China. Es decir, la zona de influencia no es, oye, aquí, como dicen muchos tratadistas ahora, inclusive gente que se llama de izquierda, nos vamos a repartir el mundo entre 3 potencias. Qué bonito, ¿no? ¿Y qué papel juega Europa? Ah, mira, Europa la han preterido. No, esas cosas no funcionan así con Estados Unidos. Lo que hay ahora es un Estados Unidos que se ve forzado a replegarse, que se ve forzado a dar un paso atrás para poder dar luego 2 pasos hacia adelante. Ellos saben que ahora no tienen capacidad ni fuerza ni siquiera para sancionar a China, como se ha demostrado. Pero ellos van a intervenir activamente para crearle todos los máximos problemas a China. Y, si les parece bien, también a Rusia. No lo olvidemos, el conflicto de Ucrania no está definido tampoco cómo va a terminar. Entonces, desde esa perspectiva, a mi juicio, lo que estamos viviendo ahora es un repliegue, diré que temporal de Estados Unidos para ganar fuerza y enfrentarse a China. Entonces, quien no vea esto se equivoca. Aquí no viene la estabilidad entre el supuesto G5, donde van a estar China, Rusia, Estados Unidos, Japón, no, la India, no. Eso no viene, eso no es así. Lo que viene ahora es un conflicto que se va a agravar y que el actor norteamericano, que está en momentos difíciles, que se está comportando brutalmente, va a seguir haciéndolo, pero siempre tiene un objetivo, que es derrotar a China. Y sobre todo porque si no la derrota pronto, no la podrá derrotar. Ese es el problema de fondo. Ahora, China y Rusia, por ejemplo, que tienen un estilo diferente, ¿crees que puede haber una reacción pronto o seguirán en ese modo paciencia? Primero, lo digo con respecto también a lo que dije sobre Irán y lo que pueda pasar en Irán, que yo creo que será el gran conflicto del siglo XXVI, de este año 26 va a ser Irán de nuevo, no tengo duda de eso. El problema es, ¿qué es intervenir? Intervenir es que mandar submarinos, ir a mandar desde China o desde Rusia, ir a mandar fuerzas al Caribe. No parece, ¿no? No parece. Y eso significa entrar en un tipo de conflicto que no sabemos hacia dónde terminará. Ahora bien, lo que ellos han hecho y siguen haciendo es generar condiciones para que esos países tengan mejores tratos económicos, mejores ventas de sus productos y mayor autonomía operativa. Y además están dispuestos a rearmarlo. Pero si ellos no usan las armas como corresponde, ni se movilizan para ello o lo hacen mal, ellos no van a sustituirlo. Eso lo sabe perfectamente Estados Unidos. Y ya pasó, se dijo, es que Rusia no ayudó a Irán. ¿Qué era ayudar a Irán? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Entonces, ahí ese es el problema que hay. Ellos lo que pueden hacer es protestar, denunciar, intervenir, pero ahora llega un señor y dice, bueno, voy a secuestrar un barco ruso como ha ocurrido hoy. Bueno, ante eso, ¿qué hace Rusia? Puede decir, es la última vez que me lo hace
y los próximos ya irán conmigo. Y ahora atrévete si yo lo hago. Bueno, y cuando llegue eso, ¿en qué nivel estamos ya de tensión? ¿En qué nivel? ¿Y cuál es la salida de eso? Entonces, yo creo que ahí estamos en este momento de indefinición estratégica, porque los actores están viendo lo que viene y están operativamente actuando. Rusia tiene un conflicto no pequeño en Ucrania, muy serio, que está solventando con éxito, pero ya has visto que están reunidos los europeos justamente para impedir que ese proceso de paz se dé. Por otro lado, Estados Unidos se sigue moviendo en el mar de China Meridional. El sistema de acoso y derribo de China está ya muy, muy perfeccionado con la cadena de islas y a su vez con una alianza muy férrea entre Taiwán, Japón y Filipinas. Bueno, por otro lado, hay siempre posibilidad de un conflicto serio entre China e India, siempre por algo que tenga que ver con Pakistán. Y por otro lado, una alianza estratégica muy sólida, muy fuerte entre la India y Rusia. Bueno, ahí hay un trenzamiento de políticas de alianza que de una u otra manera son las que hoy están tensionándose hasta límites cada vez más próximos a un conflicto militar. Y bueno, me imagino que ahí la experiencia y las capacidades, sobre todo de China y de Rusia, se dejarán sentir. Pero no es fácil que ellos actúen. Ellos van a actuar, van a seguir como hasta ahora, aportando solidaridad y apoyo económico y social, pero bueno, las cosas son como son y la política internacional es algo muy duro y muchas veces cuesta ver el alma en ello, ¿no? Manolo, te agradecemos tu mirada. Seguramente esto va a seguir cambiando. Vamos a molestarte más adelante para seguir analizando este tema. Quedó hablar un poco más de la Unión Europea, de la ONU, de la OEA, de la OTAN. Así que seguramente vamos a seguir monitoreando esto que sin duda cambia las perspectivas de cómo viene este año. Fíjate, para terminar y agradeciendo la posibilidad que me da de intervenir en este programa, fíjate lo de Groenlandia, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde está llegando ya? Fíjate tú que si se le ocurriera mañana Estados Unidos hacerse cargo de Groenlandia, no tiene problema. Pero es posible. Eso si Rusia atacara a Dinamarca, eso activaría el famoso artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte y la solidaridad. Pero ¿y si ataca a Estados Unidos a Dinamarca, o sea, a Groenlandia? ¿Qué hace el resto? No ¿no? Claro. ¿Y para qué sirve la OTAN ya? Fíjate tú si es importante en el momento donde estamos, que es el entrecruzamiento de estos conflictos con la Unión Europea, con la crisis de la Unión Europea y la crisis de la OTAN, que es lo que hay detrás de todo este debate en esta parte del mundo, que por cierto no es la parte más significativa ya. Adiós, gracias. Manolo, te agradecemos. Muy bien. Y de ustedes nos despedimos hasta la próxima entrevista. Pueden comentar y compartir este video, ver todos los anteriores y también seguirnos en todas las redes de NTV Info para ver las 5 noticias diarias. Hasta la próxima.